¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este video hablaré sobre magnitudes físicas en el sistema internacional y notación científica. Prácticamente este es el primer tema de física, donde se hablará de la clasificación de magnitudes como las expresiones de números enormes en forma abreviada y también con la ayuda de múltiplos y submúltiplos. No se olviden de visitar mi canal Academia de Números, denle like y suscríbanse para publicar más contenido. Bien, empecemos. ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? Prácticamente es el sistema universal en donde la mayoría de países lo utilizan para realizar medidas, ¿no?, de determinadas magnitudes. Recalco esto porque también hay otro sistema, el sistema inglés, donde utilizan diferentes unidades de medida para alguna determinada magnitud. Por ejemplo, la longitud en el sistema internacional se mide en metros. En cambio, en el sistema inglés se mide en pulgadas, en pies, en yardas, en millas, entre otras unidades de medida. Entonces, hay diferencias, ¿no?, en las unidades, pero nos vamos a enfocar en el Sistema Internacional de Unidades, ya que ese es el sistema donde utilizan la mayor cantidad de países, ¿no? Ahora, ¿qué es una magnitud física? Es todo aquello que se expresa cuantitativamente, o sea, es todo aquello que puede ser medible. La longitud de una distancia, el tiempo, el peso, la masa de una persona, el peso, la aceleración, la velocidad, todas esas son magnitudes físicas porque son medibles. La clasificación, por su origen tenemos magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas o magnitudes suplementarias o auxiliares. Por su naturaleza tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Por su origen tenemos las magnitudes físicas fundamentales, que son 7. Son independientes entre sí y permiten expresar cualquier otra magnitud. O sea, de estas magnitudes fundamentales, de dos o más de ellas expresan otra magnitud. Tenemos la longitud, que su unidad es el metro, la masa, el kilogramo, el tiempo es en segundos, la corriente eléctrica es en amperios, la temperatura en grados Kelvin, la cantidad en mol y la intensidad luminosa en candela. Todas esas son 7 unidades fundamentales con su respectivo símbolo. Ahora, de estas 7 se expresan otras magnitudes derivadas, como por ejemplo la superficie o área, ¿no?, que es metro al cuadrado, o sea, la longitud, que es metro al cuadrado. El volumen, metro al cubo. La velocidad es metro por segundo, o sea, unidad de magnitud de longitud, como vemos acá, por tiempo. Entonces, esa es una velocidad. Entonces, si te das cuenta, las magnitudes derivadas provienen de las magnitudes fundamentales, de la unión de dos o más, ¿no? Pero te muestro acá solamente las principales, porque en realidad hay más magnitudes derivadas, ¿de acuerdo? No es necesario aprenderte todas, solamente las importantes, ¿no? Superficie, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, energía, potencia, presión, no sé, densidad también. Entonces, son algunas de las importantes, las que se suelen utilizar más en los ejercicios. Bien. Y las magnitudes suplementarias o auxiliares son aquellas magnitudes que no se consideran ni como fundamentales ni como derivadas. ¿De acuerdo? Estas magnitudes se miden directamente y son independientes entre sí. Pero ¿por qué no se clasifican entonces como magnitudes fundamentales? Porque desde estas dos magnitudes no salen, no se derivan otras magnitudes, a diferencia de las fundamentales. Tenemos ángulo plano y ángulo sólido, que se miden con la unidad de radián y estéreo radián y sus respectivas unidades, ¿no? Bien, y la otra clasificación es por su naturaleza. Tenemos las magnitudes escalares, son todas aquellas magnitudes que con solo conocer su valor numérico y su unidad quedan perfectamente determinadas, ¿no? O sea, por ejemplo, si te dice, no sé, 20 grados o la temperatura está a 24 grados, entonces ya sabes, no es necesario mencionar la palabra temperatura o su magnitud, porque ya con decir 24 grados o 20 grados ya se está dando un valor numérico y una unidad que representan a la temperatura. Si te dicen 2 horas, eso automáticamente se te viene la idea de que es tiempo, ¿no?
¿Por qué? Porque ya te dieron su valor numérico y su unidad, y con eso bastó. Fue suficiente información para determinar la magnitud. Por ejemplo, 20 kilogramos sería masa. Entonces, no es necesario otra más información. Entonces, a eso se clasifica como magnitud escalar. Ahora, magnitud vectorial, no solo es necesario su valor numérico y su unidad, sino también se necesita dirección y sentido para poder identificar la magnitud. Por ejemplo, la aceleración. Si te dicen un carro tiene una aceleración de 15 metros por segundo al cuadrado, la pregunta es ¿hacia dónde va? O sea, no hay, le falta información para determinar yo si es que me dan esa y no me dicen, por ejemplo, hacia dónde va o hacia dónde se dirige, entonces no puedo determinar la magnitud, ¿no? En este caso, la aceleración siempre requiere una dirección y sentido. La fuerza también. Recuerda que la fuerza es igual al peso, pero la fuerza es la, lo que ejerce un cuerpo hacia otro cuerpo en una determinada acción, y el peso es lo mismo, pero con la aceleración de la gravedad. La fórmula de la fuerza es masa por aceleración, pero si hablamos del peso sería masa por gravedad. Entonces prácticamente son lo mismo porque la aceleración y la gravedad se miden igual. Por eso es que se consideran magnitudes vectoriales por el sentido. La velocidad también, hacia dónde se dirige, y el campo eléctrico. Entonces, a esto se refiere por la clasificación de naturaleza, cuando requieren o no un sentido y cuando no requieren basta con solamente con su valor numérico y su unidad para poder determinar qué magnitud es. Estos tipos de magnitudes, como son fundamentales y derivadas, se necesitan tener una combinación para poder ejercer problemas y determinar nuevas magnitudes derivadas. Entonces, hay otro tema más adelante que se llama análisis dimensional, donde ahí a través de ecuaciones se determinan las magnitudes de otras variables o magnitudes derivadas, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es notación científica? La notación científica es lo que nos permite expresar valores enormes en forma abreviada para poder resolver o operar determinados ejercicios. Todos están, o la mayoría, porque en realidad también me dan valores numéricos, pero la mayoría están expresados en potencia de base 10. Por ejemplo, acá la distancia de la Tierra al Sol es este número, ¿no? Sería 1000, millón, billón, 14 billones, entonces de metros, ¿no? Entonces, para no expresar este número tan grande con 2, 4, 6, 12 dígitos, se expresa de esta manera, ¿no? O sea, un número en decimal, 1,496 o 496 por 10 a la 11. Entonces, este número de forma abreviada representa este número enorme. Pero ahora hay casos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este primer caso, cuando se tiene una potencia de 10 en base a n, entonces n puede tomar, o el exponente, que es n, puede tomar el valor de positivo o negativo. Como tenemos ahí los ejemplos, cuando el exponente es positivo simplemente se agrega un 0, un 1 y se agrega la cantidad de ceros es la cantidad del exponente. O sea, si es 10 al cubo es porque tiene el número 3. Entonces va a ser el 1 y 3 ceros. Si es 10 a la 7, sería 7 ceros, ¿no? El 1 y 7 ceros. Entonces, a eso se refiere cuando es el exponente. Es lo mismo que decir, ¿no? En teoría de exponentes, ¿no? 10 a la 7 indica la cantidad de veces que se multiplica el número. Entonces vas a multiplicar 7 veces. Sino que ya no estamos utilizando en teoría de exponentes producto de bases iguales, sino directamente ya propiedad, ¿no? Cuando es elevado a un exponente positivo, simplemente se agrega esa cantidad de ceros. Y cuando es negativo, lo mismo, pero en forma decimal. Ya no se refiere a la cantidad de ceros, sino a la cantidad de cifras. Entonces, si es, por ejemplo, 10 a la menos 2, ya sabemos que esto es negativo, entonces va a ser un 0, ahí, de frente, en todo, 0, después, la cantidad va a indicar la cantidad de cifras que hay. Entonces, la referencia del valor siempre va a estar con 0, 0, 0, 0, 0 y va a terminar en 1. Si es que son dos cifras, 0, 1. Si es que son 3, sería 0, y luego tiene que haber tres cifras. Al último debe terminar en 1. Entonces le faltarían dos ceros. Si es 10 a la 8 menos 8, debería ser 0, y debe terminar en 1. Entonces,
Si en total debe haber 8 cifras, ¿cuántos ceros debe haber? Debe haber 7 ceros, ¿no? Sería 0,000,000,001. Ese sería el decimal. Entonces, tenga en consideración que cuando el exponente es negativo, simplemente va a correr de la coma hacia la derecha la cantidad de cifras que tiene el exponente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando un número se multiplica o se divide por esta potencia de 10 en base n? Entonces, hay dos casos, ¿no? Cuando multiplicas un número entero, cuando multiplicas un número decimal. Cuando multiplicas cualquier número entero multiplicado por 10 en base a cualquier número, lo que hace simplemente es agregar el número de cifras, el número de ceros al número, ¿no? O sea, sería el número y agregados ¿cuántos ceros? La cantidad del exponente. 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería el valor. Entonces, cuando es un número entero y multiplicas por un 10 en base a un exponente positivo, en base 10 a un exponente positivo simplemente se agrega la cantidad de ceros del exponente, nada más. Y si es un decimal, otra cosa que te quería comentar, todo número todo número entero se puede expresar también en decimal. 125, por ejemplo, se puede expresar como 125,0 o también 125,00 o también 125,000. O sea, cuando tú tienes un decimal con coma y ceros hacia la derecha, los ceros no se cuentan, no se consideran. Se considera solamente la parte entera. En este caso, 125. Entonces, si a 125, en este caso, si yo tuviera 12,5, el número decimal, lo multiplico por 10 al cubo, simplemente lo que haces cuando tienes un número decimal, corres la coma hacia la derecha. Corres la coma. Entonces, yo tendría el número entero, 125, y voy a tener más comas. Mira, nuevamente, si tengo este dato, yo también tengo eso, ¿no? 12,5. Pero eso es igual como si fuera 12,50. O es igual como si fuera 12,500. O 5000. Es igual porque los ceros hacia la derecha no cuentan en un decimal. Pero en un valor numérico sí, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 50 y yo le agrego un 0, ya se convierte en 500. Eso sí es permitido y se cuenta. En cambio, en un decimal no. Bien, y si tengo entonces este número, lo que hago es simplemente correr la coma. La coma se encuentra acá, ¿no? Entonces lo que voy a hacer yo es, como voy a multiplicar por un número que está en base 10 y su exponente es positivo, voy a correr la cantidad de espacios de ese exponente. La coma me refiero, ¿no? Entonces si yo tengo esto, que la coma está acá, lo que voy a hacer es, voy a correrla 3 espacios, porque está multiplicándose por un 10 a la 3. Sería 1, luego 2 y luego 3. Acá se va a quedar la coma. Entonces quedaría el número sin la coma 1, 2, 5, 0, 0, 0. ¿No? Y en este caso, esto es como si fuera ese número entero, ¿no? 12.500. Entonces, ese número quedaría al multiplicar estos dos. Entonces, son los dos casos de multiplicación cuando multiplicas un número entero y un decimal. Siempre se corre la coma hacia la derecha, ¿no? La cantidad de espacios que tiene que representa el número del exponente base 10. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes divisiones? Divisiones de un número entero, ¿no? De un número entero, por ejemplo, 525, que lo multiplicas por 10 a la menos 1 y recuerdas en teoría de exponentes, esto era igual a esto, ¿no? O sea, si está arriba, pasa abajo. O intercambiabas la fracción, ¿no? A sobre 1, cualquier número sobre 1 es el mismo número. Invertías la posición y te quedaba de esta manera. Entonces, esto lo que queda simplemente es dividirlo, ¿no? Y te quedaría así. Y en realidad lo que haces es dividirlo. Dividir un número entero entre un número en base 10. Entonces, lo voy a poner mejor menos 2 para que se vea mejor el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando yo divido un número entero en base entre 10 elevado a un exponente positivo, lo que hace simplemente es correr la coma hacia la izquierda. Hacia la izquierda.
Entonces, prácticamente lo que haces es divides por un exponente o también lo multiplicas con un base 10 a un exponente negativo. ¿De acuerdo? Esos son los dos mismos, que son el mismo procedimiento de resolver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente corro la coma hacia la izquierda. Recuerda que la coma de un número entero siempre está a su derecha, ¿no? Está así. Por ejemplo, 525 es como si fuera 525,0. Es lo mismo. Entonces, si es que yo voy a correr la coma, yo voy a correr ¿cuántos espacios? Voy a correr dos espacios. Entonces voy a correr 1 y luego 2. Entonces la coma ahora quedaría de esta manera. Este número quedaría con la coma de esta manera. 5,250. O sería lo mismo que 25. Porque recuerdas que en un decimal los ceros, a partir de la coma, si es que hay un número, se coloca el número. Pero si son ceros, ya no se coloca. Entonces sería igual a 5,25. El número de multiplicar este valor. Entonces recuerda que cuando multiplicas por un número, por el número 10 en base a un exponente negativo, simplemente la coma se corre hacia la izquierda. Y lo mismo va a ser si tengo ya un decimal, ¿no? Si tengo, por ejemplo, el número 12,5. Ya está el número convertido en decimal, ¿no? En base 10. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a correr la coma hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios? Dos espacios. Sería 1 y 2. Ah, pero acá no hay nada, pero no te preocupes. 12,5 es como si fuera 0,12. ¿Recuerdas que en la parte entera, si es que yo borro eso, en la parte entera los ceros hacia la izquierda no se cuentan? Y en cambio los ceros hacia la derecha sí. Entonces sería lo mismo, 12,5 es como si fuera 0,12,5. Entonces es como si fuera un 0 acá. Y la coma se va a agregar acá. Entonces el número sería 0,125. Esa sería la solución de esta multiplicación. Entonces, mira, son casos diferentes. Cuando multiplicas con un decimal, con un número 10 en base a un exponente positivo, la coma se corre hacia la derecha. En cambio, si el exponente es negativo, la coma corre hacia la izquierda. Entonces, ten en consideración estos dos, ya que son los sentidos diferentes, depende al signo del exponente. Positivo hacia la derecha, las cifras, la coma corre cifras, depende al signo más del exponente, y si es negativo, corre hacia la izquierda. Bien, esta es una tabla de múltiplos y submúltiplos que nos permiten a nosotros representar de forma abreviada cantidades enormes. Tenemos los prefijos cuando son los exponentes positivos y cuando son los exponentes negativos. Si es que 10 a la 1 es deca, el múltiplo, y se denomina con el símbolo de A. Si es 10 al cuadrado, que es 100, se denomina hecto, que es H. Si es que es 10 al cubo es kilo, y es con el símbolo K. Y a partir del 10 al cubo va a ir de 3 en 3. 10 a la 6 es mega, representando con mayúsculas. 10 a la 9 giga, con la letra G. 10 a la 12 tera, la letra T. 10 a la 15 peta. 10 a la 15, 10 a la 18 hexa. 10 a la 21 zeta y 10 a la 24 iota. Como puedes ver, a partir de las 10 a la 6 los símbolos son en mayúscula. Entonces, de esta manera se representan los exponentes positivos, ¿no?, del 10. ¿Y qué pasa con los exponentes negativos? También se expresan 10 a la menos 1 deci con la letra D, que representa al 0,1, ¿no? ¿Recuerdas? Cuando es negativo, se corre hacia la izquierda, ¿no? Entonces, 0,10, 10 es como si fuera 0,10, ¿no? Y si la coma está, a ver, sería así. Perdón, este es así, menos 1, ¿no? Si es que era negativo, lo que hacía era correr eh, un espacio hacia la izquierda, ¿no? Entonces, pero era el problema, la solución era el número, el 0,1, perdón, el 0, y acá iba a ser la cantidad de cifras que hay en el exponente. Si es 1, sería 1 simplemente. Si es menos 2,
sería 0, y acá serían dos cifras terminando en 1. Y para completar las dos cifras serían 0. Entonces, como hablamos anteriormente, de esa manera se desarrollan, ¿no?, los signos negativos. 10 a la menos 3 sería mili, 0, y 3 cifras, ¿no? A partir de, nuevamente, de 10 a la menos 6 ya va de 3 en 3. 10 a la menos 6 micro se representa con una U, 10 a la menos 9 nano con una N, 10 a la menos 12 pico con una P, a diferencia de la 10 y la 15 de peta, que es una P mayúscula. Entonces la minúscula y la mayúscula se diferencian, ¿no? Representan a un prefijo diferente. 10 a la menos 15 femto con la F, 10 a la menos 18 ato con la A minúscula, 10 a la menos 21 septo con la Z y 10 a la menos 4 yocto con la Y minúscula, a diferencia del iota de la 10 y la 24 con la Y mayúscula. Entonces, todos estos múltiplos y submúltiplos nos ayudan a representar valores enormes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo esto? ¿No? Si yo digo, por ejemplo, 9000 gramos. 9000 gramos, ¿no? Suponiendo que pesa, no sé, arroz, 9000 gramos. Entonces, esto yo lo puedo representar como 9 por 1000, ¿no? 9 por 1000. Y 1000 es 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo. Entonces 10 al cubo representa ¿a quién? Si vemos en los múltiplos, 10 al cubo es kilo. Entonces sería kilo, recuerda que este es gramo, sería kilogramo. Entonces 9000 gramos se representan igual que 9 kilogramos. Entonces te das cuenta que utilizamos la cantidad de ceros para darle un determinado prefijo o nombre, una expresión, y no estar escribiendo el número grande. Entonces, eso es con respecto a 10 al cubo, porque si fuera por ejemplo, no sé, 9 millones, 15 billones, entonces números grandes, para estar escribiendo toda esa cantidad de ceros, simplemente los expresamos con múltiplos, para evitar estar escribiendo esas formas grandes, ¿no? Esos números grandes. Ahora, hay ejercicios que se pueden aplicar a esto. Por ejemplo, primero me piden acá expresar en notación científica cada uno de los siguientes números. Por ejemplo, tengo 180 y ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tengo eso, ¿no? Ya, entonces, pero esto ya lo hemos visto, ¿no? Esto sería igual a 18 por 10 a un exponente positivo, ¿no? ¿Recuerdas? El exponente positivo indica la cantidad de ceros que hay hacia la derecha. ¿Cuántos ceros hay? 3, 6, 9, 10. O sea, sería 18 por 10 a la 10, ¿no? Se puede expresar. Pero acá hay otra cosa. No hay ninguna respuesta con exponente 10. Entonces lo que tengo que hacer, si te das cuenta, los números, los valores que acompañan al 10 son en decimal. Entonces lo que voy a hacer es, voy a convertirlo a decimal. ¿Recuerdas qué hago para cuando yo corro un número hacia la izquierda o hacia la derecha? Cuando el exponente, a ver, hago estos dos ejemplos, ¿ya? Pero te hago mención o te hago recuerdo de esto, que el 18 se puede expresar como, o sería lo mismo decir 18,0. ¿De acuerdo? Te hago esto ¿por qué? Porque vas a ver los dos ejemplos cuando yo quiero correr la coma hacia la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, yo voy a correr la coma hacia la izquierda. ¿Ya? Acá. Si yo corro la coma hacia la izquierda, ¿qué es lo que pasa con el exponente? El exponente aumenta. ¿De acuerdo? El exponente aumenta. Entonces, cuando yo corro hacia la derecha la coma, el exponente disminuye. ¿Sí? Entonces, date cuenta de estas dos diferencias. Si yo tengo este valor, 18 por 10 a la 10, y yo lo quiero expresar de otra manera, entonces lo que voy a hacer simplemente es correr la coma. Recuerda que 18 se puede expresar como 18,0. Entonces la coma ya está acá, ¿no? Entonces si la coma está acá, yo la puedo correr hacia la izquierda o también la puedo correr hacia la derecha. La derecha. Entonces en este caso lo quiero yo hacia la izquierda, hacia acá, ¿no? Entonces cuando corro hacia la izquierda, la coma, el exponente que lo acompaña al 10 aumenta. O sea, va en sumatoria por cada cifra, ¿no? Si corro otra cifra,
0,18, o sea, hacia acá, ¿qué es lo que hago? Vuelve a aumentar el exponente. Entonces, cada vez que corre una cifra se suma 1 al exponente. Y cada vez que corre hacia la derecha, si corro hacia acá, ya sería 180, ¿no? Entonces, disminuye el exponente. Entonces, tengan en consideración eso. Entonces, buscamos las respuestas y la respuesta sería la letra E, ¿no? 1,8 por 10 a la 11. Esta sería la respuesta. Y el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio me piden representar nuevamente, pero ahora un valor decimal. 0, a ver, hay 3 ceros, nuevamente hay 3 ceros, nuevamente hay 3 ceros y un 0, 34. ¿Cuántas cifras hay? ¿Cuántos dígitos? 3, 6, 9, 12. Entonces, si más recuerdas, cuando el exponente negativo se colocaba un 0, y luego se ponía la cantidad de cifras, ¿no? Se ponía la cantidad de cifras al exponente negativo que tenía el 10, ¿no? Entonces, esto se va a representar como 34, el valor entero de todo eso, 0,0034 es 34, por 10 elevado al negativo y un valor. Este es el valor que voy a determinar. Y este valor exponente representa la cantidad de cifras. Entonces, si esta es la cantidad de cifras, sería 12. Entonces, a eso se refiere el valor, ¿no? Serían 34 por 10 a la menos 12. Ahora, si yo busco la respuesta, no hay ni una respuesta así, ¿no? No hay ni una respuesta así. Entonces, lo puedo expresar de otra manera. ¿A qué me refiero de otra manera? A que voy a representarlo como corriendo la coma de izquierda a derecha. A ver, un momento. Ya. Ahora vamos a correr la coma. Si yo corro la coma hacia la derecha, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba, el exponente disminuía, ¿no? Y si corro hacia la izquierda, el exponente aumentaba. Entonces, pero de este valor. Entonces, 34 es como si dijera, nuevamente lo pongo acá en espacio chico, es como si dijera 34,0. Entonces voy a correr la coma hacia la izquierda para aumentarlo. Mira, porque en las respuestas no veo menos 13, menos 14, menos 15 para yo poder restarle. O sea, para que sea el caso donde corro la coma hacia la derecha. Entonces voy a tener que correr la coma hacia la izquierda. O sea, así. Entonces vamos a ver. Comienzo a correr. Si yo corro la coma hacia la izquierda sería 3,4. Y el exponente que pasa, el exponente aumenta, ¿no? Sería menos 12 más 1. ¿Recuerdas este caso? Aumenta el exponente, ¿no? Menos 12 más 1 sería menos 11. Entonces, menos 11. ¿O encontré la respuesta? Sí, esa es la respuesta. La respuesta sería la D, 3,4 por 10 a la menos 11. Entonces, ten en cuenta eso, que cuando tú multiplicas un número con el número 10, que es la base 10, a un exponente negativo, la coma tú la puedes correr hacia donde quieras, pero variando el exponente. Si corres hacia la izquierda, como en este caso, la coma aumenta, se le suma, ¿no? Si vas de cifra en cifra corriendo la coma. Y si corre la coma hacia la derecha, el exponente disminuye. Como era 10 acá y corrió un espacio hacia la derecha, ahora se disminuyó en 1, sería 9. Bien, los siguientes ejercicios de la derecha indican resolver y expresar el resultado de notación científica. Si te das cuenta acá, ahora me dan valores, ¿no? Que esas son las variables que se representan a los múltiplos. Tenemos acá 200 AM por 500 FM. Luego tenemos 25 UM al cuadrado. Bien, entonces comenzamos a representar. Tenemos el valor de 200 y multiplica a, pero a en la tabla de múltiplos y sin múltiplos representa al múltiplo ato, que es
10 a la menos 18. Entonces esto lo voy a representar como 10 a la menos 18. M representa el múltiplo mili, que representa 10 a la menos 3. Luego acá sería 500. Luego sería F. F representa al múltiplo femto. Y femto es 10 a la menos 15. Y nuevamente M es mili, ¿no? 10 a la menos 3. Entonces te das cuenta, cuando voy representando múltiplos y múltiplos, me va apareciendo los valores en base 10. Entonces lo que voy a tener que hacer es hacer la teoría de exponentes, ¿no? Multiplicación de bases iguales, exponente de suma, y luego división de bases iguales, exponentes se restan. A ver, continúo acá, sería 25 por U. U sería micro, ¿no? 10 a la menos 6. Representa el múltiplo micro. Y mili sería 10 a la menos 3. Todo eso elevado al cuadrado. Bien. Ahora voy expresándolo de diferente manera. Mira. Acá es 200. Sería 2 por 10 al cuadrado, ¿no? 200 se puede expresar como 2 por 10 al cuadrado. Sí. Recuerda de que cuando es el exponente positivo simplemente se agrega la cantidad de ceros. Entonces 2 por 10 al cuadrado es 200, es 2 por 10 al cuadrado. Ahora acá, producto de bases iguales, exponentes se suman, ¿no? Menos 18, menos 3 sería menos 21. Ahora 500 también lo puedo expresar como 5, acá lo voy a poner por 10 al cubo, ¿no? No, perdón, al cuadrado, porque son solamente dos ceros. 5 por 10 al cuadrado, 500. Y acá nuevamente producto de bases iguales, ¿no? Sería menos 15, menos 3, menos 18. Luego acá 25 se puede expresar como 5 al cuadrado, ¿no? 25, 5 al cuadrado. Y esto, producto de bases iguales, exponentes se suman. Sería menos 6, menos 3, menos 9 al cuadrado. Bien, arriba, mira, 2 por 5, ¿cuánto es? Lo voy a señalar acá. 2 por 5, ¿cuánto es? Es 10. Luego tengo, mira esto, producto de bases iguales, todos. ¿Qué va a pasar con los exponentes? Se van a sumar. Sería por 10 a la 2 menos 21 más 2 menos 18. Ahora abajo tengo el 5 al cuadrado, ¿no? Entonces si hago la teoría de exponentes sería lo que los exponentes se van a sumar con cada uno. Sería 5 a la 2 por 2, 4. Por 10 a la menos 9 por 2, menos 18. Esto me sale 10 por esto, resolviendo me quedaría, a ver, 2 y 2 son 4. 4 menos 21 sería menos 17, menos 18 sería menos 35. 10 a la menos 35. Sobre 5 a la cuarta, y acá sería 10 a la menos 18. 18. Bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más acá hay que resolver? Lo que hay que resolver son los que están en base 10, ¿no? Los que están en base 10. Pero otra cosa, el 5 lo voy a tener que simplificar porque me están quedando todo en decimal o también lo divido, ¿no? Pero más fácil me parece simplificar. Entonces lo que voy a hacer es esto. El 18 que está dividiendo abajo es como si fuera esto, división de bases iguales, ¿no? El exponente de abajo va a pasar a sumar, entonces quedaría así. 10 por 10 a la menos 35 más 18 sobre 5 a la cuarta. Bien, esto quedaría 10 por menos 35 más 18 menos 17, ¿no? Por 10 a la menos 17 sobre 5 a la cuarta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo que voy a hacer acá es desglosar valores para poder eliminar el denominador.
Entonces, ¿a qué me refiero a hacer esto? El 10 que está afuera lo dejo ahí y voy a comenzar a desglosar. 10 al cubo. ¿Y por qué le pongo 10 al cubo? Porque acá le voy a poner 10 a la menos 20. Entonces, si yo multiplico esto, 10 al cubo por 10 a la menos 20, producto de bases iguales, exponentes suman y me estaría dando 10 a la menos 17. Entonces, ¿por qué hago eso? Para poder simplificar o eliminar el denominador. 5 a la cuarta. Esto sería igual a, acá lo pongo acá, esto sería igual, no, mejor lo pongo acá, sería a 10 por 10 por 10 por 10, ¿no? Simplemente lo que estoy haciendo es no multiplicar todo el número, sino expresarlo en los cuatro términos. 10 al cubo es 10 por 10 por 10 por 10 a la menos 20. Sobre, ahora el 5 sería 5, perdón, creo que no se está viendo, lo voy a hacer de nuevo más acá. Acá sería 10 por 10 por 10 por 10 por 10 a la menos 20. Todo eso sobre 5 a la cuarta, pero 5 a la cuarta sería 5 por 5 por 5 por 5. Bien, ¿por qué he hecho esto? Para yo poder eliminar el denominador. Mira, quinta de 5, 1, quinto de 10, 2. Quinta de 5, 1, quinto de 10, 2. Quinta de 5, 1, quinto de 10, 2. Quinto de 5, 1, quinto de 10, 2. Y me va a quedar 2 por 2 por 2 por 2, que sería 16. Sería 16 por 10 a la menos 20. ¿No? Sería 16 por 10 a la menos 20. Entonces, voy a abrir espacio acá, ya con el ejercicio copiado ahí en, el, en la imagen, me quedaría así, ¿no? Me quedaría 2 por 2 por 2 por 2 sería 16 por 10 a la menos 20. Esto me quedaría. Pero si te das cuenta, no hay respuesta. Están en decimales. Entonces, lo que voy a hacer acá, nuevamente te recuerdo de que 16 se puede expresar como 16,0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a correr la coma hacia la izquierda. Entonces, y si corro la coma hacia la izquierda, o sea que está acá, voy a correrla hacia acá. Sería 1,6. Si corro la coma hacia la izquierda, ¿qué pasa con el número? Aumenta, ¿no? Aumenta, sería menos 20 más 1 sería ¿cuánto? Menos 19. Esa sería mi respuesta y es la que me están dando que sería la letra C. Bien, el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio también me dan múltiplos, ¿no? Múltiplos en este caso, porque todos son letras mayúsculas. Sería 300 por G que es giga, ¿no? Voy a copiar primero todo el ejercicio. Sería así. Por G, por A, por 6000, por T, por A, todo eso sobre 9000, por E, por A. Listo. Comienzo a reemplazar. 300. 300 gigas, ¿no? G representa giga. Giga es 10 a la 9 por 10 a la 9. ¿Ya? Por A. A representa, no, A mayúscula no existe como múltiplo. A minúscula sí existe, que es ato, pero A mayúscula no. Entonces, esto me va a entender que es una variable. Entonces, esta variable lo voy a pintar con letra azul para distinguirla. Le voy a dejar ahí, letra A. Luego sería 6000 y luego sería T. T sí existe, es tera. Tera es 10 a la 12. 10 a la 12. Por nuevamente el valor de A que es una incógnita, que no corresponde a un múltiplo o su múltiplo. Luego sería 9000. E significa hexa. Hexa es 10 a la 18. Por 10 a la 18 por el valor de A. Listo. Para iniciar, la variable A con la variable A se eliminan. Son dos variables que están en producto y son el mismo valor. Se eliminan. Listo. Acá,
3000 es como si fuera 300, perdón, es como si fuera 3 por 10 al cuadrado, ¿no? ¿Recuerdas? Multiplicado o el valor de 10 con un exponente positivo, se agrega la cantidad de ceros que tiene el exponente. Serían 2, 300 por 10 a la 9. Nuevamente 6000 lo puedo representar como 6 por 10 al cubo, ¿no? Nuevamente se agregaría la cantidad de ceros al 6, sería 6000 por 10 a la 12 por la incógnita A. Luego sería abajo, nuevamente 9000 es como 9 por 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo por 10 a la 18. Listo, producto de bases iguales y puedo simplificar también, ¿no? ¿A qué me refiero con simplificar? Arriba y abajo, como todo está en producto, puedo simplificar. Tercia de 3, 1, tercia de 9, 3. Listo. Puedo volver a simplificar, ¿no? Tercia de 3, 1, tercia de 6, 2. Entonces me quedaría el valor de 2 adelante, sería 2. Y luego los demás valores de 10, producto de bases iguales. ¿Qué va a pasar con los exponentes? Se van a sumar. Sería por 10, ahí sería por 10, a la 2 más 9 más 3 más 12. No te olvides que acá sigue multiplicado por el valor de A. Y luego, perdón, acá le dije que lo iba a dejar con azul para diferenciar que no es múltiplo submúltiplo. Luego, abajo sería 10, nuevamente producto de bases iguales, ¿no? Sería, los exponentes se sumarían, 3 más 18. Esto me quedaría 2 multiplicado por 10 y sumados sus exponentes. 2 más 9, 11, más 3, 14, más 12, 26. 26 multiplica por A y abajo quedaría 10 a la 21, ¿no? 3 más 18. Ahora acá nuevamente, división de bases iguales. Exponentes se restarían por 10 a la 26 menos 21, que multiplica a menos 21. Listo. Esto quedaría 2 por 10 a la 5, que multiplica a. Bien. Si tú ves las respuestas me están dando, también me están dando no en decimal, sino el valor que acompaña el 10 es un valor entero. La respuesta sería la letra A, 2 por 10 a la 5 por A, ¿no? A siguió siendo una incógnita, que no fue necesario determinarla, simplemente acompañarlo nomás a la solución del resultado. Letra A, muchas gracias.